Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Acabala el Podcast, este espacio que hemos abierto para poder hablar acerca del deporte nacional con invitados especiales. Miren, hoy tengo el privilegio de tener un gran invitadazo acá al canal y doy la bienvenida por primera vez a Masa TV a Josué Marroquín. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Josué? Bienvenido. Qué gusto en saludarte, Eduardo, también a toda la gente que está pendiente de todo tu contenido. Sin duda ha sido unos días bastante ajetreados en cuanto a selección nacional y sobre todo que se ha cumplido con el objetivo, que era lo más importante. Era lo que urgía y después viene el consolidar el colectivo y que ya vamos a estar hablando sobre ello. Bueno, mira, ya hablabas acerca de un poco de lo que vamos a hablar y bueno, usted lo vio en el título y es acerca del tema de la selección nacional. Venimos de una eliminatoria y el episodio pasado lo hablábamos acerca de cómo iba a ser esta eliminatoria, cuáles eran las expectativas. El objetivo era claro, clasificar a la siguiente ronda, ganarle a Anguila y ganarle a Surinam o el resultado que se dio el día martes que fue un empate. Quisiera que veamos por paso, Josué, y preguntarte cómo viste el partido ante Anguila, porque en redes sociales se ha hablado mucho acerca de que la selección no convenció, de que la selección tuvo que golear a esa selección de Anguila, que solo hicimos 3 goles, que ya no somos esa selección dominante. No sé cómo viste este partido, eh, que por ahí nos dificulta un poco con el tema del average. Sí, hasta cierto punto lo de la goleada se manejó en diferentes lugares como un requisito indispensable para no pasar el apuro que al final terminó ocurriendo con la selección. Era una necesidad de, aparte de crear confianza para con el propio grupo y de cara al público, eh, era una situación para evitar las dificultades que logramos tener dentro del partido frente a la selección de Surinam, porque sabíamos que el momento trascendental del último tiempo era ese partido frente a Surinam, porque esa selección cambió muchísimo en muy poco tiempo, Sí. porque es una selección que tiene mucho más talento consolidado en otras latitudes que los nuestros, y sobre todo porque esta mala costumbre que lamentablemente hemos asumido de pretender que estamos en una grada más arriba que todos los rivales, tanto de las Antillas menores como de estos equipos sudamericanos, porque hay que decirlo, Surinam es un país suramericano, pero que no juega en Conmebol, Sí. eh, esa mala costumbre de menospreciar por querer pretender que todavía tenemos el estatus que teníamos hasta hace un par de años, en donde prácticamente éramos segundo orden del área de la CONCACAF. Estábamos metidos detrás de los gigantes, estábamos metidos ahí rozándoles, teniendo papeles dignos, teniendo victorias dignas, vendiendo cara a nuestra derrota frente a los grandes. En algún momento llegó a ocurrir eso, pero ahora eh, con los golpes que hemos tenido, nuestro fútbol, nuestra selección ha tenido, eh, que pueden comenzar con esta situación que cada 6 o 7 años hay una comisión regularizadora que se suma con los desórdenes que puedan existir en el fútbol profesional, que tuvo el gran golpe de perder 2 generaciones y media con la cuestión de los amaños, de en la edad moderna la mochila de esa circunstancia que cayó en varias generaciones de futbolistas y que tuvo sus situaciones bastante difíciles con traer al enemigo a casa, y hablo de los errores que tuvo algunas dirigencias de nuestro fútbol de traer entrenadores de selecciones con las que no jugábamos calificaciones, y hablo particularmente de lo que nos ocurrió con el señor Primitivo Maradiaga, eh, y otras tantas situaciones que nos han hecho perder ese estatus que en algún momento teníamos. Por eso, en este afán de recuperarlo todo casi que de inmediato, se ponen en duda los triunfos que se han tenido recientemente o los buenos rendimientos. El regresar a Liga A, por ejemplo, de la Liga de Naciones, ya hablando, sí, éxitos o mejor dicho, pequeñas sonrisas del último tiempo, el tener un camino hacia la Copa del Mundo un tanto asequible, porque
así lo ha sido. Ujú. eh, y luego en esta segunda fase, lo que provocó este descontento, lo que provoca este descontento, es que cuando El Salvador tiene en sus manos la posibilidad de ir hacia un objetivo de la manera más tranquila, se complica él solo. Es como que si se amarrara las cintas de los zapatos entre ellas y ¡pum! Viene el tropiezo. Que eso fue lo que ocurrió específicamente en el partido contra Puerto Rico. Porque si hablamos de el suplicio o el nerviosismo, el estrés que hubo alrededor del partido frente a Surinam, se provoca por no poderle ganar acá en el Cuscatlán a la selección de Puerto Rico. ¿Preocupa de cara a la fase 3? Por supuesto, Sí, porque son dos partidos en un escenario que hasta los gringos y los mexicanos han temblado, y vienen un par de muchachos, hablo de la generación de Puerto Rico, nos sacan el empate a cero, viene un equipo que se guardó varias piezas importantes como Surinam y empatamos 1-1. Sí es digno de observar, sí puede preocupar un poco, pero la cuestión de la actitud de ayer de los muchachos, de los nuestros, me gustó muchísimo. sí, Eso sí tengo que destacarlo al 100 y eso no tiene que verse de menos, la actitud, porque lo que frustró, podríamos decir que la selecta tuvo dos rostros, el rostro frente a Anguila, un rostro predecible, un rostro repetitivo, cansino, y el rostro de la lucha, de la gallardía, de la valentía, del trabajo, que ya se nota poco a poco y que te lo potencian dos tipos diferentes como Nathan y como Gil. sí, la verdad, una cara muy diferente ayer de la selección. Ahora, mencionabas, esto último me gustó bastante en el tema Nathan y Brian Hill. Estamos hablando de dos jugadores lesionados, Josué. Eh, Posiblemente, y seamos sinceros, si tenemos como base de una selección en la Liga Salvadoreña, estamos hablando, para mí en lo personal, yo lo veo así, mal. Porque desde ahí partimos en lo mal gestionado que está nuestro fútbol y el resultado que se ve en la selección nacional. Porque ayer nos jugamos un partido muy importante solamente con dos legionarios en ataque. Vimos en el segundo tiempo un Harold Osorio que entra de cambio, que quiera o no le dio una cara muy diferente a la selección. La Sí, la gente, jugada más importante, la de cabeza. la jugada, exacto. Eh, la gente pedía a Enrico Dueñas, entra Enrico Dueñas, 2 minutos, porque creo que entra al 87, al 88, y da unas pinceladas muy positivas a lo que a lo que veníamos viendo durante los 90 minutos. Ahora, preguntarte, sinceramente, que la selección sea la base de la Liga Salvadoreña, ¿es bueno o es malo? Fíjate que no, yo no lo valoro de esa manera, de decir si es bueno, si es malo, porque debemos de identificar la materia prima con la que cuenta el entrenador. Sí, Y eso se nota para quienes han tenido la oportunidad de explorar un poco a qué va la selección a Copa Oro. Si bien las listas definitivas, todas las selecciones van a utilizar a 26 jugadores, el banco de futbolistas nuestro es de apenas 36. ujú, Es decir, hay 10 nombres más aparte de los que el entrenador seleccionó para ir al torneo regional. Si lo comparamos con la selección de Surinam, por ejemplo, que fue nuestro reciente rival, Surinam tuvo 40 futbolistas sí, disponibles para armar su lista de 26. Si nos vamos a los dos gigantes de la CONCACAF, a los tres, mejor dicho, Canadá, Estados Unidos y México, los tres presentaron a 60 futbolistas, es decir, llenaron todos los cupos de la lista de buena fe. El Salvador apenas si pudo superar la mitad ujú, de ese banco de nombres y de hombres de cara a ese torneo. Si, circunstancias más, circunstancias menos, que hay algunos que van a ir al Mundial de Clubes que se disputa al mismo tiempo. Lamentablemente no se ha podido avanzar de manera positiva en los casos del muchacho de Acevedo, por sí, ejemplo. Todavía yo, y esto quería compartírtelo, yo en su momento, recién llegado el entrenador Bolillo, después del partido contra Pachuca, tuve la oportunidad de estar en la conferencia de prensa de ese partido
y le pregunto a él si existe o él tiene contemplado en su plan de trabajo con nuestra azul y blanco el tener cazatalentos o scouting. Me dijo, me respondió que lo tiene contemplado, pero que solamente lo ha platicado en Estados Unidos. Ok. Eso es solo en Estados Unidos por el momento. Pero dentro de un par de meses comienza el camino de nuestro país hacia 6 partidos que pueden marcar un hito que desde hace 40 años no vivimos, el poder tener una oportunidad muy, muy cercana de estar en la Copa del Mundo. Así que allí es donde incluso retomo las palabras del propio Brian Hill en conferencia de prensa anoche, que dice, le preguntaron de la situación de Nathan, y él dice, bueno, pero los que están aquí también tienen que aportar lo suyo. Y a eso también sumémosle nombres que no han venido porque el cuerpo técnico no ha querido traerlos por X o Y circunstancias. No voy a ser conspiranoico tampoco, Sí. porque uno de los mejores jugadores de nuestra última participación en Copa Oro fue Mayer Hill, y ni siquiera ha sido convocado, aunque sumó una cantidad de minutos un tanto decente con su equipo Alianza de Colombia. Pero a partir de ahí, otros prospectos no hemos visto, por ejemplo. Lamentablemente, si hablamos de centro delanteros, ahora que saltó la situación de Steven, que no va a ir a Copa Oro también por castigo, está Juan Sánchez, que se fue al fútbol nicaragüense, por ejemplo. Está el propio Dustin Corea, que puede estar también y que juega en un equipo para nada despreciable, y muy admirable, por cierto, el Real Estelí. Es decir, nombres hay, pero el entrenador y su cuerpo técnico no lo han contemplado, no los han querido traer o no han podido traerlo, si es esa la situación. Luego está otro tipo de circunstancias en donde, por ejemplo, no sabemos si es el propio Panzer, no sabemos si su preparador físico o el Bolillo Gómez tiene la potestad de decir, a estos los quiero, ahora quiero trabajar con estos. O existe alguien que ha influido desde el pasado armando los listados. Eso no se sabe. Incluso si se lo preguntamos al propio entrenador, no nos va a poder contestar, nos va a decir, la última palabra la tengo yo, como busca también cubrirse y curarse en salud, ¿no? Razón tiene. Pero que el fútbol y que nuestra selección dependa del talento local, pues varias selecciones lo tienen así. Bueno, sino ante la crisis de resultados y de rendimiento de la selección brasileña, fue el propio presidente de su país, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo, bueno, ha llegado el momento de decirles a los europeos que se queden en Europa y con el talento del Brasileirao armamos una, por ejemplo. Sí. En su momento, procesos anteriores de selecciones argentinas, precisamente el de Diego Armando Maradona, hizo no solamente un combinado, sino hizo 4 selecciones diferentes de solo talento de la Liga Nacional. Pero estamos hablando de una liga que tiene 30 equipos, en aquel momento tenía 20. Es decir, no es de satanizar el que se dependa del talento local, porque son los nuestros, son los que conocen el lugar y y tienen un poco más de monitoreo de la región, que esa también es una virtud, y tampoco podemos endiosarlos porque ya se ha notado que dentro de la cancha hay una diferencia muy palpable con los rivales, con el fondo físico, que hasta el propio entrenador actual de nuestra selección ha dicho, recién lo vio después de su primer microciclo, dijo, hay que trabajar mucho porque los jugadores no alcanzan los 90 minutos. Es decir, es muy importante que se tome, pero ahí es donde radica el cambio, radica la actitud del futbolista, y qué es lo que ha destacado el Bolillo en el último tiempo. Si bien se depende, o mejor dicho, se trabaja con base a la liga local, los muchachos de la liga local tienen que entender que si ellos son el motor, tienen que asumir su papel, creérsela
y trabajar en pos de eso, Sí. trabajar buscando el generar esa segunda línea que el entrenador confíe y, muchacho, te toca a vos, Ujú. por decirte algo, ya sea en la media cancha, por ejemplo, ayer de los destacables de Brian Landaverde y que terminó con molestias con su equipo, por ejemplo. Nos hizo todavía preguntarnos si esta selección juega así en los buenos pasajes que tuvo contra Surinam, ¿qué será cuando esté disponible Chicho, por ejemplo? Va a ser una interesante pelea, un interesante duelo, ver quién pesa más para el entrenador, si Chicho como base delante de la línea de 4 o sigue siendo Melvin Cartagena, que ayer en la situación más tensa dio un par de balones Sí. malos, erró un par de pases que pudieron ser determinantes, pero además, aparte de eso, se tuvo confianza, asumió su rol, logró administrar bien la pelota y sobre todo porque últimamente la expresión cambio generacional en las selecciones de nuestro país se ha escuchado mucho, pero eso depende de cómo se asuma la responsabilidad del futbolista de aquí para decir, bueno, que confíen en nosotros, que confíen en mí. Eso es lo importante, eso es lo que deberíamos de observar las actitudes de los futbolistas de la liga local en pos de seguir siendo tomados en cuenta por un entrenador que ha dicho, estos son los que tengo, con estos son los que cuento, en estos céntrense, porque ha sido el mensaje del entrenador. Sí. En estos tipos son los que hay que centrarse. Ahora mencionabas algo de actitudes y ayer en conferencia de prensa me llamó algo la atención. Hablamos de la actitud de los jugadores, pero también hablemos de la actitud del cuerpo técnico. Me llama la atención de que ayer se le pregunta al Bolío Gómez sobre eh, ellos sabían de que con el empate clasificaban y por momentos, y yo lo veo así, siento que la selección fue muy conformista en quedarse con el empate en vez de ir a buscar la victoria. No sé cómo lo ves vos. Pues la verdad, a mí no me incomoda el hecho de haber empatado anoche, en el sentido que hubo otras situaciones en donde por el querer ser ambiciosos terminamos sin el plato y sin la sopa. Sí, Y esas son lecciones aprendidas que incluso los futbolistas jóvenes o relativamente jóvenes de nuestra selección lo entendieron dentro de la cancha. El público, porque hubo dos momentos muy puntuales, el público entre el minuto 72 y 77 creyó que podía ganarse el sí, partido. sí. Por la actitud de los futbolistas, porque ellos insistían, porque en ese momento la presión nuestra eh, era muy alta, y a partir de ahí la gente confió, la gente quiso y la gente exigió. Sí. Cuando pasa ese umbral del minuto 77, que es donde incluso Surinam hace sus últimas sustituciones, del 77 al 87, o sea, los últimos 10 minutos del partido, que es donde Surinam asume de nuevo el control de la pelota y hace que la selecta recule, se vaya hacia atrás, la actitud de la gente cambió. Porque en esos minutos pasaron varias cosas. Uno, que en su partido Puerto Rico volvió a meterse en el resultado, volvió a estar al frente. Ujú. Sobre el minuto 85-86, San Vicente y las Granadinas tuvo una ocasión muy evidente de gol y lamentablemente para nuestros intereses No concretó. no pudo completarla. Es decir, en ese riesgo, esos momentos, pues lo más sensato era, esto es lo seguro, bien dice la frase, más Sí, vale pájaro en mano, pero en este tipo de situaciones eso es lo que vale. Que estamos y ahí es donde yo le compro el discurso al entrenador. Estamos en eliminatoria mundialista y te lo está diciendo un tipo que ha jugado con todos así los es. tipos de cartas, con cartas de superioridad, con cartas de armar grupos desde cero, con cartas de convencer al público, con cartas de utilizar hasta el último recurso
futbolístico y extrafutbolístico para poder hacerse con los resultados. No hablo de maniobras oscuras, sino de situaciones muy puntuales dentro de un partido, de que si la pelota se va, que no aparezca ninguna, que vayamos ganando 2-1, minuto 90 en el agregado, que no aparezca ninguna pelota, ningún balón en la cancha. A eso me refiero. Y a lo que vamos, nos vamos a encontrar escenarios peores, Sí, nos vamos a encontrar circunstancias peores. Estamos en una de las regiones más complicadas para poder acceder a una Copa del Mundo. Complicadas en el sentido de las circunstancias. Porque, por ejemplo, anoche no se habla de esta situación, pero en nuestro mejor momento el árbitro fue silbato fácil, fue sonido fácil, que pequeños empujones eran falta. sí. Luego, errores de interpretación porque no valoraba de la misma forma unas circunstancias que otras. Después quiso a sonido de silbato mantener el orden dentro del partido. Y, y esas son cosas con las que nos vamos a topar, porque, dicho sea de paso, los arbitrajes norteamericanos no son los mismos del Caribe y los del Caribe no van a ser iguales al arbitraje centroamericano y mexicano. Eh, estamos en esa región en donde si ya lo hemos vivido nosotros, viene Said Martínez al estadio Cuscatlán y a ese tipo no le pesa absolutamente nada que lo estén insultando y le estén gritando porque él asume otro papel y por querer venderse como neutral comete errores de apreciación. Ujú. Anoche ocurrió un tanto eso, pero en cuanto al ritmo de juego, a la fluidez de juego, algo que, por ejemplo, nuestros árbitros sí lo hacen en sus partidos. Y no hablo de personajes en específico, hablo de el arbitraje General. salvadoreño como tal dentro de la región sabe que la fluidez del juego es evidente. Por eso te digo, a mí no me incomoda la cuestión del empate. No me incomoda el empate porque vamos a necesitar cada punto en la siguiente etapa va a ser vital porque va a pesar esa situación. Y ojo porque ahora se comunicó que a partir del Mundial 2026 se cambian los criterios de desempate. Sí, Ahora lo que va a pesar más es el duelo particular dentro del grupo más que la diferencia de goles, sí. algo que la CONCACAF ya tenía contemplado también aplicar. Así que, con mayor razón, si en algún momento, por decirte algo, eh, digamos, el sorteo nos pone como cabeza de serie a Jamaica o a Costa Rica, yo pago 1000 veces al salir vivo 1-1 de Kingston y del Estadio de la Sabana con un 1-1 de ahí y no me importa hacer que se pierdan los balones y Sí, retrasarlo y tirarme al suelo, no importa, o que mi portero y mi central estén tocando ahí 20 minutos o los últimos 4 o los últimos 2 del añadido, porque cada punto va a ser valioso. Así que ahí está la virtud de tener un colchón de anteriores rankings, que es lo que le pasó a la selecta. sí, La selecta llegó a depender del empate y no importaba que Surinam fuera líder de grupo porque Surinam, por su antiguo registro, iba a estar en el bombo ajá, 4. Iba a estar en el bombo 4, nosotros en el 2. De la única forma que no íbamos a poder estar en ese bombo era siendo eliminados. sí. Y ahí agradecía a Curazao, agradecía a Haití, incluso la propia Cuba, agradecía que El Salvador se quedara fuera. Pero no pasó así. Vamos a estar en el bombo número 2, vamos a tener, en el peor de los casos, vamos a tener un grupo lleno de centroamericanos, es lo bueno que va a ser aquí Sí. nomás, pero ahí vamos otra vez a lo que te mencionaba anteriormente. Dice, hay un dicho que dice, para salir campeón, y en este caso, bueno, para ir al mundial, hay que ganarle a quien sea. Viendo ya los bombos y el sorteo que es este jueves, te quiero preguntar, analizando un poco, ¿qué selecciones podríamos definir para un grupo accesible para El Salvador? Sé que no va a haber grupo accesible, no va a haber Grupo grupo fácil para El accesible. Salvador, pero por ahí un poco poniendo o nivelando al nivel que hemos visto en estas eliminatorias. A Panamá no lo quiero. Ok,
definitivamente. A Panamá no lo quiero. Es actualmente la mejor selección de Centroamérica. Costa Rica tampoco la quisiera. Del bombo uno quisiera Jamaica. Ok, Porque pese a su poderío físico, todavía siguen siendo una selección que eh, todavía sigue siendo una selección que son una, un grupo de piezas no muy engranadas. Y eso es lo que ha ocurrido. Su gran poderío es el físico y de ahí es donde pueden sacarle ventaja a cualquier rival centroamericano. Del bombo 3 por sus circunstancias y porque no jugará en su propio territorio, prefiero Haití, del Haití. bombo 3. Sí, Del bombo 3. Y luego del bombo número 4, incluso me repetiría con Surinam porque a quien no quisiera definitivamente es a Nicaragua. Como te sí, digo, para mí lo que yo quiero evitar o lo que yo quisiera es no tener un grupo solo de centroamericanos, porque nos conocemos con demasía, porque estamos constantemente en contacto y porque hay, hay mucha facilidad de susceptibilidades dentro de los partidos y y es donde más se manifiesta lo localista que pueden llegar a ser los arbitrajes dentro de nuestra sí. región de CONCACAF. En Centroamérica es donde más puede ocurrir eso. Así que los centroamericanos no. Por eso déjame a mí y que vayamos a hacer el tour a las Dale. Antillas. Vamos a Jamaica, vamos a Haití, y que Haití incluso, si no recuerdo mal, tiene opción de jugar en Jamaica, en los Estados Unidos y no recuerdo dónde más. Pero imagínate, partido eliminatoria, Haití local y juega en Estados Unidos. Sí, Y se lo lleva, por decirte algo, a Houston. Houston. ¿Quién va a ser local, por ejemplo? Ajá. Sí, A eso me refiero. A que jugar con todas las circunstancias y ahí es donde te digo, me sumo al discurso del entrenador. Cada circunstancia va a ser diferente, cada equipo va a ser diferente, pero si hablamos de lo ideal, lo asequible para la selecta, eh, de los bombos ya te dije más o menos de a quiénes quiero. Incluso me atrevería a decir que Bermuda ya no tiene tanto el poderío con el que nos ha ganado las últimas veces, ajá. porque yendo allá nos ha ganado 1-0 cada partido. Pero también puede ser un rival que viniendo al Cuscatlán sería una situación sumamente distinta. Bueno, gracias Josué por, bueno, todos los aportes que nos has dado este día, por haber aceptado la invitación de poder estar en el canal y como siempre le he dicho a todos los invitados, aunque han sido pocos, pero que no sea, que esta sea la primera, pero que no sea la última vez que te tengamos acá en este espacio que hemos creado para hablar acerca del deporte nacional, que en las últimas semanas se ha hablado de fútbol porque hemos tenido Liga Mayor y hoy hemos tenido Selecta. Sí, no, nuevamente agradecerte, Eduardo, desearte que sigas creciendo, de seguir ahí con todo, porque te he visto también en tus espacios de élite deportiva. Hemos estado ahí Sí. observando y también admirando mucho este crecimiento meteórico que tenés. Seguí dándole, seguí metiéndole y para arriba, siempre apuntando para arriba. Gracias, Josué, gracias. Un abrazo y bueno, a todas las personas que estuvieron en esta media hora hablando de lo que pasó en las eliminatorias de la Selecta, invitarles, suscríbanse al canal, dejen su like, sus comentarios, ya saben que son muy importantes para también saber su opinión y de igual manera qué temas les gustaría que habláramos en este espacio y a quienes les gustaría que trajéramos de invitados. Suscríbanse al canal y nos vamos a ver la próxima semana con un nuevo episodio de Acabala el Podcast.